Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Soy enfermero en el Hospital General de Madrid, uno de esos lugares donde la vida y la muerte parecen coexistir, en silencio, a veces casi ignorándose. He trabajado aquí durante más de 5 años, y aunque me he acostumbrado a la rutina, algo siempre me ha mantenido alerta, una sensación que no puedo definir con precisión. Las primeras horas de mi turno siempre son las más tranquilas. No es hasta la madrugada que las cosas empiezan a volverse raras. Recuerdo claramente la primera vez que experimenté esa sensación extraña. Fue una noche similar a la de hoy, fría y oscura, con el sonido de las máquinas respirando en la sala y los pasos en los pasillos vacíos. Esa vez, estaba en la unidad de cuidados intensivos, haciendo mi ronda nocturna. Caminaba por los pasillos con la luz tenue de las lámparas de emergencia, que iluminaban de manera intermitente las paredes llenas de fotografías de pacientes y sus historias. Era una noche como cualquier otra, y sin embargo, me sentía inquieto. Un mal presentimiento me recorría desde la entrada. Mi compañero, Jorge, estaba en su turno, pero no en su estación habitual. Estaba en la sala de emergencias, de alguna manera evitando su puesto. La enfermería de la UCI estaba casi desierta, con solo un par de enfermeras que se movían entre las camas de los pacientes más graves. El silencio era ensordecedor, excepto por el sonido del ventilador y el pitido suave de las máquinas que monitoreaban a los pacientes. Observé a cada uno de ellos, uno a uno, como un ritual. Todos dormían en su dolor, ajenos a lo que ocurriría después. Cuando llegué a la habitación 309, un paciente nuevo que había ingresado esa tarde me llamó la atención. Era un hombre mayor, parecía dormido, pero algo no encajaba. Su respiración no era normal. En lugar de ser regular, había algo entrecortado, como si estuviera luchando por respirar, y a pesar de las máquinas que lo asistían, su cuerpo no parecía descansar. Me acerqué para ajustarle el respirador, pero al tocar su brazo, algo extraño ocurrió. El aire en la habitación se volvió más denso, como si la temperatura hubiera bajado bruscamente, y una sensación de frío me recorrió la espalda. Lo suficiente para que un escalofrío me hiciera vacilar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré al paciente. Su rostro, de un blanco pálido, parecía demasiado tranquilo. Demasiado inerte. Su ojo izquierdo estaba ligeramente abierto, pero no había signos de vida en él. Recordé que las enfermeras mencionaron que había sido trasladado de urgencia, pero su estado parecía aún más grave de lo que decían. Debe estar profundamente sedado, me dije, intentando encontrar una explicación lógica. Lo que no comprendía era esa sensación, esa pesadez en el aire, ese susurro casi inaudible que parecía provenir de algún rincón de la habitación. No estaba seguro si era un sonido o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el hecho de que mi respiración empezara a acelerarse me hizo preguntarme si había algo más allá de la ciencia y la razón en este lugar. De repente, la máquina que monitoreaba su respiración emitió un pitido extraño, como si el oxígeno en su sangre cayera en picado. Mi primer impulso fue presionar el botón de emergencia, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché algo. Un leve susurro, casi imperceptible, proveniente del paciente. No podía entenderlo bien, pero era como si intentara hablar, como si estuviera pidiendo ayuda. Al principio pensé que era la mezcla de sonidos del hospital, la presión de las máquinas, la fatiga acumulada, pero no. Aquello era claro. Un murmullo. Algo inquietante. Algo que no debería estar allí. Lo más extraño era que, a medida que me inclinaba sobre el hombre para verificar sus signos vitales, vi algo en el reflejo de su ojo. No era el brillo normal de la vida, sino algo opaco, una sombra, algo que no debería estar ahí. Era como si esa mirada no viniera de él, sino de otro lugar. Un lugar oscuro, alejado de toda lógica. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, una barrera que no había notado hasta ese entonces. Un terror visceral, inexplicable. Sentí como mi estómago se encogía, y mi mente comenzó a perder el foco. Rápidamente, apagué las luces de la habitación. Tal vez la oscuridad ayudaría a borrar esa visión. Quizás solo había sido una ilusión, una mezcla de cansancio y estrés, pero no. No podía dejar de pensar en el murmullo. En el ojo que me observaba.
en la sombra que parecía moverse más allá del paciente. Después de lo que ocurrió con el paciente de la habitación 309, me apresuré a salir de la sala. A pesar de la fría lógica que intentaba imponerme, había algo en mí que se rebelaba contra la explicación racional. Caminé por los pasillos en busca de algo, tal vez alguna señal de normalidad, pero lo único que encontré fue el silencio abrumador del hospital a esa hora. Decidí dirigirme a la sala de descanso, donde algunos compañeros solían reunirse. Necesitaba despejar mi mente, hablar con alguien, compartir lo que había sentido. Cuando llegué, Jorge, mi compañero de turno, estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Estaba en silencio, como si hubiera estado esperando algo, aunque no entendía bien qué. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando que mi voz sonara normal, aunque no lo estaba. Jorge levantó la vista lentamente. Sus ojos, normalmente vivos y alertas, ahora estaban opacos, como si hubiera visto algo que lo había dejado vacío. No sé si estoy bien, respondió con voz temblorosa. ¿Has estado en la habitación 309? No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo sabía él lo que había pasado? ¿Cómo podía saber de qué habitación estaba hablando? No había tenido tiempo de mencionárselo a nadie. ¿Qué sabes de esa habitación?, pregunté, ya sintiendo el nudo en el estómago. Jorge se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, martilleando las ventanas del hospital. El sonido del agua era ensordecedor, y por un momento, me sentí aislado de todo. De la realidad, de mi trabajo, de la vida. Escucha, dijo Jorge con una voz grave. Hay cosas que no podemos explicar. Cosas que pasan aquí y que nadie se atreve a contar. ¿La habitación 309? No es la primera vez que pasa. Mi piel se erizó. Cada palabra que salía de su boca parecía conectarse con algo mucho más grande, algo que no entendía. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, acercándome un poco. Jorge giró sobre sus talones, mirándome fijamente con sus ojos vacíos, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Tal vez una respuesta. Tal vez, esperaba que comprendiera. Hace años, otro paciente llegó allí. Al principio, todo parecía normal, pero luego, comenzó a suceder lo mismo. Murmuraba en la oscuridad, sus ojos cambiaban. Nadie sabía qué hacer. Y finalmente, murió. Solo que, cuando se fue, dejó algo. Algo, en el aire. No podía creerlo. Estaba a punto de preguntarle más cuando de repente, la luz del pasillo parpadeó y se apagó por completo. Un silencio absoluto se instaló en el hospital. Mis nervios se pusieron alerta. Esto no es normal, murmuré. Jorge no respondió, pero su rostro se había vuelto aún más sombrío. Caminó hacia la puerta con pasos pesados, como si algo lo estuviera arrastrando hacia allí. Lo seguí, sin pensar, mi mente ya demasiado alterada por la conversación. Nos dirigimos hacia el pasillo donde estaba la habitación 309, pero algo me decía que no era una buena idea. Sin embargo, no pude evitarlo. Necesitaba saber qué estaba pasando. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más frío. El pitido constante de las máquinas de los pacientes parecía apagarse lentamente, cubierto por un zumbido bajo y sordo que parecía provenir de algún lugar profundo en las entrañas del hospital. La luz de las lámparas de emergencia se desvaneció, dejando todo en una oscuridad casi completa. Solo se escuchaba el retumbar de los pasos de ambos. Al llegar frente a la puerta de la habitación 309, un grito ahogado se escuchó desde dentro. No era un grito humano. Era más bien un susurro, como si alguien tratara de pedir ayuda, pero sin fuerza suficiente para hacerlo. No, grité, empujando a Jorge. No podemos entrar. Pero Jorge ya había abierto la puerta. La habitación estaba vacía. O al menos, eso parecía a primera vista. Las máquinas seguían funcionando, pero el paciente había desaparecido. En su lugar, había algo en el aire, una presencia que llenaba el espacio con una sensación de opresión, como si alguien estuviera observándonos. En el centro de la habitación, en la cama vacía, el aire se ondulaba, como si un calor extraño surgiera desde el colchón. De repente, la luz de la lámpara de la pared comenzó a parpadear, y una sombra se proyectó sobre las paredes. Jorge retrocedió, pálido, y comenzó a murmurar algo sobre ellos y el regreso. Sin embargo, no pude escuchar bien sus palabras, ya que un rugido bajo e incomprensible comenzó a llenar la habitación. Un sonido de algo que estaba muy cerca, pero a la vez, demasiado lejos para comprender.
Fue entonces cuando todo se oscureció por completo. El silencio en la habitación 309 era abrumador. Durante unos segundos, no supe si había quedado sordo por el rugido que acababa de escuchar o si, en realidad, había algo que estaba distorsionando el sonido en el aire. La luz parpadeó una vez más, y de repente, todo se volvió completamente oscuro. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma, pero el frío se sentía más intenso ahora. Era un frío que no venía de las máquinas o del aire acondicionado, sino de algo mucho más profundo, que parecía emanar de las paredes mismas. Intenté encender la linterna de mi teléfono móvil, pero la luz tembló y titiló como si algo estuviera interfiriendo con su funcionamiento. Era como si estuviéramos dentro de una burbuja de distorsión, atrapados en algo que no podíamos comprender. La tensión en mi pecho era insoportable, y por un momento, pensé en salir corriendo de allí. Pero algo me detuvo. No podía irme sin entender qué estaba pasando. Algo me empujaba a quedarme. Jorge estaba temblando, su rostro pálido, casi en shock. No decía una palabra. Miraba la habitación como si viera algo más allá de lo visible, algo que solo él parecía percibir. Su boca se movió lentamente, como si intentara decir algo, pero no salían palabras. Solo se oía el sonido de su respiración, entrecortada, como si el aire estuviera siendo absorbido por algo más. De repente, algo se movió en la esquina de la habitación. No pude verlo claramente, pero sentí su presencia. Una sombra, ligera y difusa, pero aún así inconfundible. Era como si la oscuridad misma tuviera forma y se estuviera arrastrando por las paredes. No era solo un reflejo de la luz. Era una entidad. «Jorge, ¿lo ves?», dije en un susurro, mi voz temblorosa. Él no respondió. Al contrario, comenzó a caminar hacia la esquina de la habitación, acercándose lentamente a la sombra que se movía sobre las paredes. Yo intenté detenerlo, pero mis piernas parecían de plomo, como si no pudiera moverme. «Jorge, espera», grité, pero mi voz se ahogó en el aire viciado de la habitación. Fue entonces cuando vi algo que no pude explicar. La sombra se alzó y comenzó a formar una figura humana, aunque distorsionada, imposible de identificar. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y de repente, pude escuchar lo que Jorge había estado intentando decirme todo ese tiempo. «Vuelve, no. No lo hagas». Su voz era una mezcla de terror y desesperación, como si él mismo estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. El terror había anclado mis pies al suelo. La figura comenzó a acercarse a Jorge, quien, inmóvil, la miraba sin poder reaccionar. En ese momento, un pensamiento aterrador cruzó por mi mente: esta cosa no está aquí solo para él. Está aquí para todos nosotros. Jorge comenzó a gritar, pero no era un grito humano. Era más bien un sonido gutural, como si su voz fuera una extensión de algo mucho más oscuro. Intenté acercarme, pero mis manos no respondían. El miedo me paralizó. De repente, la figura se desvaneció, y la luz volvió a encenderse. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. La habitación 309 volvió a ser la misma. Pero el aire estaba pesado, como si se hubiera absorbido algo de nuestra energía vital. Jorge cayó al suelo, respirando con dificultad. Su rostro estaba bañando en sudor frío, y sus ojos brillaban con una mezcla de horror y confusión. ¿Qué ha pasado?», logró decir entre respiraciones agitadas. No supe qué responder. Las palabras me faltaban. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, no podía explicarlo de manera coherente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o mejor dicho, como si hubiéramos cruzado una línea invisible hacia un lugar donde las reglas de la realidad no existían. Al mirar hacia la puerta, sentí una presencia más. Algo me observaba desde el umbral. No era humano. No era siquiera un animal. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado allí mucho antes que nosotros. La sombra en la puerta parecía sonreír, pero de una manera que no era propia de un ser vivo. Corrí hacia Jorge, lo levanté y lo arrastré fuera de la habitación. No importaba lo que dejáramos atrás. Lo único que me importaba era salir de allí. Pero justo cuando cruzábamos el umbral, la puerta se cerró con un golpe seco detrás de nosotros, como si alguien o algo estuviera sellando nuestra salida. La oscuridad parecía haberse tragado todo a nuestro alrededor. Después de salir de la habitación 309, lo primero que hice fue arrastrar a Jorge hacia el pasillo. Su cuerpo, pesado y débil, no me ayudaba mucho,
pero mi miedo me dio una fuerza que no sabía que tenía. El sonido de nuestras respiraciones entrecortadas llenaba el vacío del hospital, y cada paso que dábamos parecía ecoar más de lo normal. El pasillo estaba más oscuro que nunca, como si las luces intentaran apagarse para ocultar la verdad. No sabía qué había pasado. No sabía cómo había ocurrido, pero sentía que la sensación de ese lugar, la pesadez, la sombra, no era algo que simplemente desapareciera. La presencia, esa fuerza invisible que nos había rodeado, seguía allí, observándonos, acechando. Si cerraba los ojos, aún podía escuchar el eco de las voces que no habían salido de la boca de nadie. El hospital, normalmente un lugar de sanación, ahora me parecía un laberinto de sombras y susurros. Llevé a Jorge hasta el vestíbulo principal, donde se encontraba la estación de enfermería, pero cuando llegamos, la luz brillaba débilmente, casi a punto de apagarse. El ambiente estaba quieto, demasiado quieto. No había ruido alguno, y eso solo aumentaba la inquietud en mi pecho. La sensación de estar atrapado crecía, y a cada paso que daba, la oscuridad parecía expandirse más. Nos sentamos juntos en una de las sillas del área de descanso. Ninguno de los dos habló por un buen rato. Ambos intentábamos procesar lo que acabábamos de vivir, pero las palabras se nos escapaban. ¿Cómo explicas algo que no tiene explicación? ¿Cómo le cuentas a alguien que el hospital en el que has trabajado durante años está lleno de sombras que no son humanas, de presencias que te observan? Fue Jorge quien rompió el silencio, pero su voz era distante, vacía. No podemos quedarnos aquí. No estamos seguros. Ellos, siempre vuelven. Mi mirada se desvió hacia él, aunque no estaba seguro de lo que decía. La habitación 309 había estado vacía, pero en ese vacío, algo nos había tocado. Algo nos había observado. Yo sabía que Jorge no estaba hablando solo de esa habitación. Había algo más grande, algo más antiguo, en este lugar. ¿De qué hablas, Jorge?, pregunté, mi voz titubeante. Él levantó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. La oscuridad en sus ojos no era solo miedo, era algo más profundo, algo que había visto antes, algo que no podía olvidar. Hace años, cuando entré en este hospital, vi algo. Algo que no debía ver. La gente decía que estaba loco. Pero, no lo estaba. Estaba alerta. Todos en este hospital estamos aquí porque algo nos ha tocado. Algo nos ha marcado, y lo peor es que no sabemos qué es. La palabra tocado resonó en mi mente como un eco. ¿Qué quería decir? ¿A qué se refería? No podía entenderlo, pero en algún rincón de mi ser, sabía que las palabras de Jorge estaban conectadas con lo que había ocurrido en la habitación 309. Algo se había desatado, algo que no podía ser ignorado. De repente, el sonido de pasos interrumpió mis pensamientos. Al principio, creí que eran más enfermeras o personal, pero al mirar hacia el pasillo, solo vi la sombra al final, moviéndose lentamente, como si nos estuviera observando. El mismo tipo de sombra que había visto en la habitación. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, pero el aire se volvió aún más denso. Mi estómago se retorció y mi piel se erizó. Algo estaba viniendo hacia nosotros. No lo hagas, dije, sintiendo como el miedo me dominaba. No vayas hacia eso. Pero Jorge ya se había puesto en pie. Su cuerpo temblaba, como si una fuerza ajena lo estuviera controlando. A pesar de que intenté detenerlo, él caminó hacia la sombra, incapaz de detenerse. Al llegar al umbral del pasillo, la sombra se detuvo, como si esperara que él diera el siguiente paso. Mi garganta se cerró. No sabía qué era lo que Jorge veía, pero sabía que no podía ser bueno. No tienes que hacer esto, Jorge, grité, aunque mi voz apenas era un susurro. Pero Jorge no me escuchaba. Se acercó a la sombra, y justo cuando sus dedos rozaron la pared, algo sucedió. La sombra se iluminó brevemente, revelando lo que parecía ser una figura humana, solo que era mucho más grande, más macabra. La piel de la figura era gris, sin vida, y sus ojos reflejaban una oscuridad que parecía comerse la luz a su alrededor. Jorge dio un paso hacia atrás, pero no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en la figura, incapaz de apartar la mirada. Los pasos de la sombra lo arrastraban cada vez más cerca de ella. La fuerza de la oscuridad era tan intensa que parecía querer tragarnos. Jorge, grité, corriendo hacia él, pero al llegar, ya era demasiado tarde. La figura extendió una mano hacia Jorge, y de repente, lo que antes parecía una sombra ahora era tangible. La mano lo atrapó,
y el grito que Jorge emitió fue el último sonido humano que escuché antes de que todo se oscureciera de nuevo. El hospital estaba en absoluto silencio. Cada rincón de los pasillos parecía estar observándonos, esperando algo. Sentí la presión de la oscuridad, como si el aire mismo estuviera hecho de sombras que se estiraban y se retorcían, aguardando a atraparnos. Lo peor de todo era que no podía quitarme la imagen de Jorge, atrapado por esa mano sombría. La forma en que su cuerpo fue absorbido por la oscuridad fue tan surrealista que todavía me costaba creerlo. Estaba completamente desconcertado, sin saber qué hacer, sin poder moverme del lugar. La sensación de estar atrapado se intensificó, y lo peor era que no tenía respuestas. No sabía qué era esa presencia, qué quería de nosotros, o si alguien más había experimentado lo mismo. Pero algo me decía que no era la primera vez que este fenómeno ocurría en el hospital. La historia de Jorge, su advertencia de que nos había tocado, empezaba a tomar sentido, pero eso solo aumentaba mi angustia. Mi mente quería encontrar una explicación lógica. Tal vez el estrés, la falta de sueño, todo esto es producto de mi imaginación, me repetía a mí mismo. Pero mientras pensaba eso, un profundo escalofrío recorrió mi cuerpo, y el recuerdo de la sombra de la figura gris me volvió a invadir. Era imposible ignorarlo. Sabía que lo que había visto era real. Mi piel ardía por el miedo, como si algo invisible estuviera recorriéndola, observándome desde todas partes. Decidí salir de la estación de enfermería y recorrer los pasillos. Quizás podría encontrar alguna respuesta o, al menos, alguien con quien compartir mi confusión. El sonido de mis pasos resonaba en la quietud del hospital. Nadie más parecía estar allí. El hospital, normalmente lleno de gente, parecía vacío, casi muerto. Al dar la vuelta a una esquina, llegué a una zona más alejada del hospital, la parte antigua, que nadie solía usar. Aquí era donde el hospital había sido originalmente construido, antes de las extensiones modernas. La luz parpadeó una vez más, y la temperatura bajó abruptamente. Me detuve en seco. Algo estaba mal. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada, pero sentí una presencia cercana, como si alguien me estuviera siguiendo. Lo primero que vi fue una puerta entreabierta al final del pasillo. De alguna manera, su presencia allí, en un área que normalmente estaba cerrada, me llamó la atención. No podía resistir la tentación de investigarla. Me acerqué lentamente y, al abrir la puerta, encontré una sala vacía, pero con algo peculiar. En el centro, había una silla de ruedas, completamente sola, mirando hacia la ventana. Me acerqué, algo incómodo, y al ver la silla, noté que algo extraño estaba en el asiento, marcas. No marcas comunes, sino algo mucho más inquietante, como si alguien hubiera estado atado allí, luchando por liberarse. La tela de la silla estaba rasgada en varios lugares, y algo que parecía ser un resto de cabello se asomaba por uno de los bordes. Me estremecí al ver que la silla estaba llena de polvo, lo que significaba que no la habían tocado en mucho tiempo. Pero las marcas, esas marcas seguían allí. Justo cuando intentaba entender qué estaba pasando, escuché un ruido detrás de mí, un susurro bajo, como un murmullo. Giré bruscamente, pero no había nada. La sala seguía igual, solo con la silla vacía. Sin embargo, el aire se sentía más denso, y pude jurar que la temperatura había bajado aún más. Mis manos empezaron a temblar. Estaba comenzando a dudar de todo lo que había creído saber. ¿Realmente era solo el estrés lo que me hacía ver cosas? Pero entonces, lo escuché claramente. Un susurro. Un nombre. ¿No te vayas? Era una voz suave, melancólica, casi inaudible, pero estaba allí. No podía ignorarlo. El sonido venía de la silla. Me acerqué lentamente, mi respiración pesada y entrecortada, y de repente, vi algo que me heló la sangre. La silla se movió. Solo 1 centímetro, pero fue suficiente para que me paralizara de miedo. No sabía si mi mente me estaba engañando o si algo más estaba ocurriendo en ese hospital. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué quería? Mi instinto me dijo que saliera, que dejara ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Di un paso hacia atrás, pero al hacerlo, una sombra pasó rápidamente frente a mí. No era una figura humana. Era algo más, algo sin forma, pero con una presencia que me helaba hasta los huesos. Fue un parpadeo, solo un parpadeo, pero cuando la sombra desapareció, me encontré de nuevo con el pasillo vacío, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba seguía allí. Me giré hacia la salida, pero algo me detuvo. En el fondo del pasillo, más allá de la puerta cerrada,
pude ver una figura. No tenía forma definida, pero su presencia era aterradora. La figura se movía hacia mí, lenta pero segura. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, como si estuviera acercándose con una intención muy clara. Mi corazón latía con fuerza. Corrí hacia la salida, empujando la puerta con todas mis fuerzas. Al abrirla, la luz del vestíbulo me golpeó de lleno, como si al atravesar ese umbral, pudiera dejar atrás lo que había visto. Pero al mirar atrás, en el último segundo, vi a la figura en el umbral de la puerta, observándome. No sabía si lo que había visto era real o si mi mente estaba comenzando a perder el control. Lo único que sabía era que no podía quedarme allí ni un minuto más. El hospital, que antes había sido un lugar conocido y seguro, ahora era mi peor pesadilla. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero había algo en sus paredes, en su suelo, en su aire, algo que había estado allí mucho antes que yo, y que ahora, finalmente, me había encontrado. Me detuve al llegar a la salida del hospital. La puerta, que normalmente era una barrera entre el exterior y el interior del lugar, ya no parecía tener ningún poder sobre mí. No sentía el aire fresco que normalmente se podía percibir al salir al patio trasero. No había sonido alguno, ni coches, ni gente. Todo estaba sumido en un silencio sepulcral. La quietud era tan densa que casi podía palparla. De alguna forma, me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero no sabía si había despertado o si estaba en medio de ella. Algo en mis entrañas me decía que no estaba a salvo, que esa sombra, esa presencia oscura que había estado acechando cada rincón del hospital, aún me seguía. Miré atrás, hacia las puertas del hospital, y vi cómo la sombra se deslizaba por la ventana del vestíbulo. Su forma se movía en las paredes, y por un momento, pensé que podía verme, que estaba esperando que regresara. No puedo ir de nuevo adentro, pensé. Mi cuerpo reaccionaba, mi instinto de supervivencia me gritaba que debía correr, que debía alejarme de ese lugar. Pero el terror me paralizó, no podía dar un solo paso hacia el mundo exterior, como si algo invisible me estuviera sujetando. Me quedé mirando la puerta, escuchando el eco de mis pensamientos. De repente, un sonido distante interrumpió mi concentración. Al principio, pensé que era el viento, pero cuando presté más atención, supe que no era natural. El sonido venía del interior del hospital, justo de la zona donde había dejado a Jorge. El sonido era una especie de arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo por los pasillos. Al principio no entendí, pero luego recordé, la silla de ruedas. La marca de cabello. Algo que no estaba bien, algo que no estaba muerto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente, y el sudor frío cubrió mi frente. No puede ser. No podía permitir que lo que había visto se repitiera. No podía ignorar la advertencia de Jorge, aunque aún no comprendía completamente lo que él había intentado decirme. De repente, el aire en el exterior cambió. Un viento gélido comenzó a soplar, y lo único que podía escuchar era el ruido de mis propios pasos al avanzar. Me di vuelta y caminé lentamente hacia la entrada, pero algo me detuvo. Era como si alguien hubiera colocado una mano invisible sobre mi hombro. No, murmuré en voz baja, consciente de que estaba perdiendo la cordura, que el miedo estaba tomando el control. Tomé aire y forcé mis piernas a moverse hacia la puerta del hospital. Sabía que debía salir, que no debía mirar atrás. Sin embargo, alguna fuerza más allá de mi voluntad, me hizo girar nuevamente hacia el edificio. Fue cuando vi algo que hizo que el terror se apoderara por completo de mí. En la ventana del vestíbulo, la figura que había visto antes ya no estaba sola. Ahora, estaba acompañada por otras sombras. Más de ellas, formándose lentamente, como una multitud de espectros, avanzando por el vidrio empañado. No había rostro en ellos, pero sus ojos, esos ojos vacíos, me observaban fijamente. Corrí. Esta vez no dudé. Me lancé al suelo, raspando mis manos contra el concreto frío, pero algo me arrastró hacia atrás. Era como si las sombras me estuvieran empujando. Cada movimiento que hacía era inútil. No podía escapar. Las paredes del hospital parecían cerrarse a mi alrededor, y aunque intenté moverme, el terror me mantenía atrapado, inmovilizado en su abrazo gélido. Fue entonces cuando una de las figuras avanzó hacia mí, y por un instante, pude verla con más claridad. No era humana. Era una manifestación de pura oscuridad, de vacío. El cuerpo no existía, solo una forma indefinida que se deshacía a medida que me acercaba. Mi visión se distorsionó, mi mente comenzó a nublarse. Sentí que me estaba desvaneciendo,
cayendo en un abismo del que nunca podría salir. El miedo era tan intenso que todo a mi alrededor parecía desaparecer, hasta que ya no podía ver nada. No podía escuchar nada. Estaba solo. Cuando volví en mí, la primera sensación fue la de una total desorientación. Mi cuerpo estaba inmóvil, y la luz en el hospital ya no parpadeaba. Había regresado al vestíbulo. No sabía cómo, pero estaba allí. La atmósfera era pesada, como si algo hubiera cambiado en el aire, pero no podía señalar qué exactamente. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor, buscando cualquier signo de vida. Pero estaba solo. No había señales de Jorge, ni de las sombras, ni de la figura en la ventana. De alguna manera, todo parecía en calma, pero esa calma estaba impregnada de una quietud inquietante. Me levanté lentamente, mi cuerpo adolorido, como si hubiera estado en algún otro lugar, pero al mismo tiempo, sentí una terrible certeza. Algo había quedado atrás. Algo que no podía dejar ir. De repente, escuché un susurro. Esta vez, era más claro. Era la misma voz que había oído antes, pero esta vez, sonaba más cercana. Me volví rápidamente, y en el fondo del pasillo, vi la figura de Jorge, parada allí, inmóvil. «Jorge», dije en un susurro, acercándome. Pero antes de que pudiera llegar a él, una sombra pasó frente a mí, como una niebla espesa. Jorge desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El pasillo estaba vacío, y el hospital, aún en silencio, me observaba. Un silencio que nunca volvería a ser el mismo. El miedo me había alcanzado. Y ahora, ya no podía escapar. Trabajo como enfermero en el Hospital General de la ciudad. Llevo más de 3 años en el turno nocturno, y aunque al principio me asustaba la soledad y el silencio, con el tiempo me acostumbré a la rutina. La gente no entiende lo que es trabajar en un hospital a estas horas, en la quietud de la noche, cuando la mayoría de las personas están en sus casas, seguros y tranquilos. Aquí, en cambio, la vida y la muerte coexisten con una normalidad inquietante. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, lo que me deja poco tiempo para descansar. La mayoría de los pacientes en la planta en la que trabajo están en sus últimas horas, o al menos eso es lo que nos dicen. No es raro ver cómo alguien en coma o en estado crítico da señales de vida por un momento, solo para desvanecerse en el siguiente. Los monitores pitando constantemente, el olor a desinfectante en el aire, todo tiene un aire de muerte que se vuelve cada vez más familiar. La primera ronda de la noche no es más que revisar las medicinas, cambiar los goteros, ajustar la dosis. La segunda ronda es cuando empiezan a pasar cosas extrañas. Las luces parpadean sin razón aparente. Los pacientes que antes parecían estables se agitan de repente, y en ocasiones, uno de ellos tiene un parpadeo inquietante en los ojos, como si estuviera mirando algo que no podemos ver. Hoy, sin embargo, algo me inquieta más de lo habitual. Desde la primera hora, me siento incómodo, como si alguien me estuviera observando desde algún lugar. Intento ignorarlo, ya que es algo que ha pasado antes. El hospital tiene sus rincones oscuros, pasillos que parecen más largos de lo que deberían y habitaciones con puertas que crujen. Pero a pesar de todo, algo se siente diferente. Como si el hospital en sí tuviera algo que ocultar. Todo comenzó cuando entré en la habitación de la 303. Era una de las habitaciones más aisladas, lejos de la sala de enfermería, y la luz de la lámpara de emergencia parpadeaba débilmente. El paciente, un hombre mayor que había ingresado hace unas semanas tras una operación complicada, se encontraba dormido. O al menos eso pensaba yo. Al acercarme a su cama, sentí una presión en el aire, algo denso, casi opresivo. El monitor del corazón emitió un pitido bajo, seguido de un leve zumbido. No me preocupó demasiado. El hombre estaba en coma desde su ingreso, su respiración era débil, casi inaudible. Me incliné para ajustar el respirador y fue entonces cuando lo vi. Sus ojos, ligeramente entreabiertos, miraban en dirección a la ventana. No era algo raro en pacientes que están bajo sedación. Sin embargo, al fijarme mejor, pude ver algo que me heló la sangre. Aunque sus ojos no se movían, había una sombra, algo en el reflejo de la ventana, algo que me observaba. Me quedé quieto, con el corazón latiendo con fuerza, pero intentando mantener la calma. Pensé que tal vez solo era mi mente jugando trucos. Estaba agotado, el turno había sido largo y las horas de sueño escasas. Pero no pude evitar la sensación de que algo no estaba bien. La habitación estaba extrañamente fría, mucho más de lo habitual,
como si la temperatura hubiera caído repentinamente. Decidí hacer mi trabajo rápidamente y salir de allí. Cuando me giré para irme, el sonido de una puerta abriéndose detrás de mí me hizo detenerme. Pensé que era uno de los otros enfermeros, tal vez buscando alguna indicación o alerta. Pero al mirar hacia la puerta, no había nadie. Un silencio absoluto llenaba la habitación. Mi respiración se hizo más fuerte, más audible. Algo me decía que no debía quedarme en esa habitación ni un minuto más. Rápidamente, salí y me dirigí a la estación de enfermería, donde traté de concentrarme en mis tareas. Sin embargo, esa sensación de ser observado no me abandonaba. De alguna manera, sabía que la oscuridad del hospital no era solo un juego de luces y sombras. Había algo más, algo que no podía ver ni comprender. La sensación de inquietud que había experimentado en la habitación 303 no me abandonó en toda la noche. Cada paso que daba por los pasillos del hospital se sentía pesado, como si algo me estuviera siguiendo, acechando desde la penumbra. En la siguiente ronda, revisé a los pacientes con el mismo procedimiento de siempre, pero el aire estaba diferente. No había nada tangible, pero todo parecía un poco más oscuro, un poco más denso. A medida que avanzaba la noche, las pequeñas anomalías empezaron a acumularse. El sonido de pasos lejanos en los pasillos vacíos, el leve zumbido en el aire, como si las paredes mismas estuvieran susurrando algo. Pensé que tal vez estaba demasiado cansado, que mi mente estaba comenzando a jugarme malas pasadas. Pero no podía evitar que una parte de mí se sintiera verdaderamente inquieta. Al llegar a la sala de urgencias, todo parecía en orden. Los pacientes que estaban allí no mostraban signos de agitación. La máquina de respiración funcionaba sin problemas, los monitores eran normales. Pero algo extraño ocurrió cuando pasé junto a la cama de una paciente que había estado ingresada durante más de una semana. La mujer, una anciana con una enfermedad terminal, había estado en un estado muy crítico desde su ingreso. Pero esa noche, sus signos vitales parecían estar algo más elevados. No era mucho, solo un leve aumento en su ritmo cardíaco, pero lo suficiente para que me detuviera a comprobarlo. Al acercarme, pude ver que sus ojos, normalmente cerrados, estaban parcialmente abiertos. No era raro que los pacientes en estado crítico tuvieran movimientos involuntarios, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Estaba mirando hacia la puerta. No era un simple mirar. Estaba enfocada en algo, algo que no estaba allí. Su mirada era fija, intensa, como si estuviera buscando algo, algo fuera de su alcance. Intenté ajustar el respirador, pero antes de que pudiera hacerlo, su mano, temblorosa, se levantó ligeramente de la cama. No fue un movimiento grande, ni mucho menos, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera por un momento. Lo peor no fue eso, sino lo que vino después. En el reflejo del vidrio de la ventana, vi algo detrás de ella. No era una sombra común, ni un reflejo del ambiente. Era una figura borrosa, que parecía desplazarse detrás de la paciente. El miedo se apoderó de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, el monitor comenzó a pitar. El ritmo cardíaco de la mujer se elevó bruscamente, y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. La enfermera que estaba a mi lado se apresuró a intervenir. Juntos, tratamos de estabilizarla, pero no fue suficiente. En cuestión de minutos, su corazón se detuvo. No había nada que pudiéramos hacer. Cuando salimos de la habitación, la sensación de frío se intensificó. El aire parecía estar más espeso, y la quietud de los pasillos era asfixiante. La enfermera y yo intercambiamos miradas rápidas, pero no dijimos nada. Sabíamos que no era normal. Sabíamos que algo estaba sucediendo aquí, algo que no podíamos explicar. Decidí hacer una pausa y salir al área de descanso, tal vez para despejarme un poco. Necesitaba descansar un momento. Mi mente seguía dando vueltas sobre lo que había visto en la habitación de la paciente. Algo me decía que no era un simple reflejo. Algo más estaba ocurriendo en el hospital, algo mucho más oscuro. Sentado en una de las sillas del área de descanso, traté de calmarme, pero el silencio era insoportable. No era el típico silencio de la noche en un hospital, ese silencio de fondo que viene con la tranquilidad de saber que todo está bajo control. Este silencio era denso, pesado, como si las paredes estuvieran escuchando mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un susurro, lejano pero claro. No podía identificar de dónde provenía. Me levanté rápidamente, pero no había nadie en la sala. Miré hacia el pasillo. Todo estaba oscuro, vacío. Sin embargo, el susurro no desapareció.
Era como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no podía distinguir las palabras. Caminé hacia el pasillo y, al dar la vuelta a la esquina, vi algo que me paralizó. Una figura, desdibujada, de pie en el extremo del pasillo, cerca de una puerta cerrada. No podía distinguir bien los detalles, pero había algo familiar en esa figura. Algo que me heló la sangre. Me acerqué cautelosamente, y cuanto más me acercaba, más clara se volvía la figura. Era un hombre, con una bata de hospital, pero su rostro estaba borroso, distorsionado, como si no fuera completamente humano. Cuando llegué al final del pasillo, la figura desapareció. No hubo un sonido, ni una huella de su presencia. Solo vacío. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío cubrió mi frente. ¿Había sido real? ¿O todo esto era producto de mi cansancio? No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Me quedé en el pasillo durante varios minutos, buscando alguna señal, algo que me dijera que no estaba perdiendo la razón. Mi mente seguía atrapada en lo que había visto en el pasillo. No podía quitarme la sensación de que algo en el hospital estaba mal. Tal vez todo tenía una explicación lógica, pero no podía ignorar el frío en el aire, los murmullos, las sombras que no se desplazaban como deberían. Cada rincón de este hospital parecía guardarme un secreto que no estaba dispuesto a revelar. Después de varios minutos de quedarme en el pasillo, tomé una decisión. Necesitaba concentrarme en el trabajo, no podía dejarme dominar por el miedo. Así que volví a la estación de enfermería, tratando de evitar mirar a los pasillos oscuros. Traté de pensar en las siguientes tareas, en los pacientes que necesitaban atención, en las medicinas por administrar, en lo que me ayudaba a mantenerme centrado. Pero esa noche, no había manera de escapar del ambiente pesado que me rodeaba. Mi mente seguía volviendo a la figura que había visto, la sombra que se deslizaba entre los pasillos vacíos. Era como si el hospital mismo estuviera tratando de decírmelo: no puedes irte, no hasta que entiendas lo que está pasando aquí. En la estación de enfermería, todo parecía en orden. No había nada que pudiera indicar que algo estaba fuera de lugar. Sin embargo, algo me decía que tenía que ir al ala norte, donde el área de pacientes graves estaba ubicada. Algo en mi interior, un sentimiento visceral, me empujaba a ir allí. La enfermera que estaba conmigo esa noche, Clara, me miró extrañada cuando le mencioné que iba hacia esa parte del hospital. ¿Estás seguro de que necesitas ir?, preguntó, con una leve expresión de preocupación. Clara no era del tipo de personas que se asustaban fácilmente, pero algo en su mirada me hizo pensar que ella también sentía que algo no estaba bien. Sí, solo necesito revisar unos detalles, respondí, tratando de sonar tranquilo, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo me estaba arrastrando hacia allí, hacia el ala norte. El pasillo hacia esa sección del hospital estaba vacío. Como siempre, el sonido de mis pasos resonaba en las paredes, y la luz amarillenta de las lámparas de emergencia parpadeaba débilmente. El aire era más denso aquí. No era solo la humedad característica de un edificio tan grande, era algo más, como si el espacio en sí estuviera esperando. Al llegar a la habitación 412, donde el paciente que llevaba más tiempo en coma se encontraba, me detuve. Su nombre era Luis. Un hombre joven, de unos 30 años, que había ingresado por un accidente de tráfico. El pronóstico era poco alentador, pero seguía con vida gracias a la máquina de respiración artificial. A lo largo de los días, había mostrado una pequeña mejoría, pero los médicos ya nos habían dicho que no había esperanza. Cuando entré en la habitación, lo primero que noté fue que la máquina de respiración había dejado de emitir su sonido característico. Me acerqué rápidamente, preocupado por el cambio, pero al ver la pantalla del monitor, mi corazón dio un vuelco. Su ritmo cardíaco era irregular. No era una alarma, pero algo en sus signos vitales me hizo sentir que estábamos al borde de algo que no podíamos controlar. Lo peor no era eso. Lo peor fue cuando miré su rostro. Luis estaba mirando directamente hacia mí. No era un simple abrir y cerrar de ojos, sino que sus ojos estaban fijos, como si estuviera consciente, pero atrapado en su propio cuerpo. Su mirada era penetrante, vacía, como si estuviera intentando decir algo, pero no pudiera. Mi respiración se volvió más pesada, y un sudor frío me recorrió la espalda. No podía entender qué estaba pasando. Los pacientes en coma no reaccionan de esa manera, ¿o sí? Estaba tan concentrado en su mirada que casi no noté el sonido suave que empezó a provenir del respirador. Un ruido bajo, casi imperceptible, pero que comenzó a hacerse más fuerte. De repente, el respirador comenzó a fallar.
Los pitidos de las máquinas se volvieron frenéticos. Corrí hacia el panel de control para reajustarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, la luz de la habitación parpadeó violentamente. Todo en el ambiente pareció distorsionarse. La temperatura descendió abruptamente, y una sensación de vacío me invadió, como si algo se hubiera desvanecido del aire. El monitor emitió un pitido agudo, y entonces Luis comenzó a sonreír. No era una sonrisa humana. Era algo extraño, antinatural, como si su rostro se hubiera deformado por completo. En sus ojos, la oscuridad se reflejaba. No podía apartar la mirada. Mi cuerpo se tensó, y por un segundo, sentí que me estaba ahogando. El pitido de la máquina se intensificó, y la figura de Luis, su cuerpo, comenzó a moverse, pero no de una manera normal. Era como si no estuviera bajo su control, como si algo lo estuviera manipulando desde dentro. Todo en la habitación comenzó a girar, y sentí que me deslizaba hacia una espiral de desesperación. De repente, todo se detuvo. El respirador volvió a funcionar con normalidad. La luz se estabilizó, y el ambiente se volvió más cálido. Luis volvió a quedar inmóvil en su cama, con los ojos cerrados como si nunca hubiera estado consciente. No sabía qué había sucedido. No entendía por qué había pasado eso. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío me envolvía. Algo había cambiado. Sabía que algo oscuro había comenzado a moverse dentro de ese hospital, algo que estaba más allá de la comprensión. Salí de la habitación, pero al dar un paso en el pasillo, vi una figura en la distancia. No era una persona. Era una sombra, que se deslizaba rápidamente hacia el final del pasillo. Quise ir tras ella, pero algo me detuvo. El pánico comenzó a invadirme, pero mi cuerpo no respondía. Y fue entonces cuando escuché lo más aterrador de todo, una risa, débil, apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La risa resonaba en mi cabeza, haciendo eco en cada rincón del hospital. No pude evitar girarme en círculos, buscando la fuente de ese sonido tan extraño. ¿De dónde venía?, me preguntaba, mientras el pánico se apoderaba de cada fibra de mi ser. No había nadie en los pasillos. Todo estaba silencioso, como si nunca hubiera sucedido nada. De repente, me sentí observado, como si todas las paredes del hospital estuvieran mirándome. Me giré bruscamente hacia la pared más cercana, esperando ver algo, una sombra, un reflejo, pero no. Nada. Sin embargo, la risa seguía, cada vez más fuerte, más cercana, pero al mismo tiempo más lejana. La figura que había visto antes en el pasillo apareció de nuevo, más definida ahora. No era humana, eso lo supe al instante. Se movía sin hacer ruido, flotando más que caminando. En su rostro no había expresión, pero sus ojos, esos ojos estaban fijos en mí, como si estuviera esperando algo, como si me conociera. Con el corazón acelerado, comencé a caminar hacia atrás, pero la figura avanzaba hacia mí sin prisas, con una calma perturbadora. El sonido de la risa se hizo más fuerte. En ese momento, comprendí que no era un sonido físico, sino una vibración en el aire, algo que invadía mi mente, que se arrastraba por debajo de mi piel. Cuando llegué al final del pasillo, la figura se detuvo. Su presencia era tan abrumadora que me sentí atrapado, como si el hospital mismo me hubiera dejado fuera, atrapado en una dimensión paralela. La oscuridad en los pasillos parecía haberse espesado aún más, como si la sombra misma estuviera creciendo, absorbiendo toda la luz que quedaba. La figura levantó una mano. No era una mano humana. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. La sombra que la rodeaba se extendió hacia mí, y en ese momento sentí como si mi cuerpo fuera incapaz de moverse. Todo lo que podía hacer era mirar. Mirar esos ojos vacíos, esa sonrisa ausente, esa presencia que parecía haber estado aquí mucho antes que yo, mucho antes de que el hospital existiera. Fue en ese momento cuando escuché el susurro, claro y definitivo, en mi oído. La voz no era humana, ni siquiera parecía de este mundo. Era una vibración, algo tan profundo que atravesaba mi cuerpo. ¿Por qué estás aquí?, dijo la voz. No pude responder. No podía moverme, ni siquiera pensar con claridad. Un miedo irracional me invadió, un terror primitivo que me decía que debía huir, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano hacia mi rostro. El aire se volvió más frío, más pesado. Sentí como si mi respiración se estuviera agotando. Estaba siendo absorbido por esa sombra, como si la oscuridad misma estuviera tragándome.
Mi mente se nublaba. De repente, el hospital volvió a la normalidad. La figura desapareció en un parpadeo, y el pasillo volvió a ser como siempre. La luz volvió a brillar con fuerza, los monitores sonaban de nuevo, y el hospital, que antes parecía muerto, volvió a llenarse con el sonido de los pasos en los pasillos. Pero algo había cambiado. Volví a la estación de enfermería, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Clara me miró, pero no dijo nada. Sabía que algo había ocurrido, aunque no entendía qué. Yo tampoco lo entendía. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no estaba solo. Algo había quedado en el hospital. Algo que aún me observaba desde las sombras. Me senté en una silla, agotado. Sabía que el turno estaba por terminar, pero algo me decía que no podría dormir. No en este lugar. No después de lo que había experimentado. El hospital estaba lleno de secretos, y yo había abierto una puerta que no podía cerrar. Miré hacia la ventana, esperando ver la luz del amanecer. Pero en su lugar, vi una sombra que pasaba por el pasillo. Al principio, pensé que era mi mente, pero la sombra se detuvo en la puerta de la estación de enfermería. Se quedó allí, esperando. Y entonces, escuché el susurro nuevamente. No te vayas, aún no. Soy enfermero en el Hospital San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Aunque la mayoría de los pacientes llegan aquí con esperanzas de sanar, yo ya sabía, por experiencia, que no todos tendrían la suerte de salir de las habitaciones con vida. Las horas de la noche en el hospital son distintas. Hay un aire extraño, como si los muros se llenaran de murmullos que no se pueden escuchar del todo, como si la oscuridad misma estuviera esperando algo. No me malinterpretes, nunca he creído en lo paranormal, pero algo sobre esta institución siempre me ha inquietado. Aquel día comenzó como cualquiera. El turno de noche me tocó a mí, como de costumbre. Todo estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. El sonido de los monitores y las máquinas era lo único que rompía el silencio profundo que suele envolver los pasillos. El hospital ya había pasado por su flujo de pacientes urgentes, y ahora solo quedaban los casos más graves, los que se quedaban a esperar el inevitable. Mi primer recorrido fue rápido: cambiar los sueros, ajustar los ventiladores y verificar que los pacientes estuvieran estables. Las primeras horas de la noche siempre son las más tranquilas. Lo que más me molestaba, sin embargo, era la soledad. Las enfermeras y los médicos pasaban de un lado a otro, pero el trabajo en la noche tiene esa quietud, esa sensación de que nada de lo que haces realmente importa, porque la vida y la muerte aquí se sienten igual de distantes. Mi atención, como siempre, fue hacia la planta de cuidados intensivos, donde los pacientes en estado crítico esperan lo peor. El ventilador de uno de los pacientes, un hombre mayor que había sido ingresado hace poco, comenzaba a sonar de forma irregular. De alguna manera, siempre que visitaba su habitación, algo extraño me ocurría. Sus ojos, a pesar de que parecía estar en coma, siempre parecían mirarme, como si supiera que estaba allí. Nunca me había atrevido a preguntar a otros enfermeros si le pasaba lo mismo a ellos. No quería parecer paranoico. Hoy, sin embargo, algo fue diferente. Cuando entré en la habitación 501, una sensación de frío me envolvió de inmediato. La luz parpadeaba de manera irregular, como si hubiera algo interfiriendo con el suministro eléctrico. El paciente, el hombre que siempre estaba allí, parecía más tranquilo que de costumbre. Pero el monitor de su respiración estaba a punto de emitir una señal de alerta. No es raro, los pacientes en coma suelen tener fluctuaciones, pero lo que me sorprendió fue la presión del aire en la habitación. Algo estaba diferente. Me acerqué al monitor para verificar los parámetros del respirador, pero no pude evitar mirarlo de nuevo. El hombre no se movía, sus ojos seguían cerrados, pero había algo en su postura que no parecía natural. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde el rincón más oscuro de la habitación. Cada vez que pensaba en irme, sentía que algo me mantenía allí, atrapado. De repente, el ventilador comenzó a emitir un sonido extraño. No era el pitido usual que se escucha cuando la respiración se vuelve irregular, era como si el aire mismo estuviera siendo aspirado de la habitación. La presión aumentó, y un frío incomprensible me recorrió la espalda. Los monitores de los pacientes cercanos también comenzaron a emitir sonidos, como si toda la unidad de cuidados intensivos estuviera siendo tomada por algo más. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba pasando?
Traté de mantener la calma, pero el aire en la habitación estaba denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Miré de nuevo al hombre en la cama. Su respiración era cada vez más errática, pero sus ojos seguían cerrados. Algo no estaba bien. Intenté ajustar el ventilador nuevamente, pero el pitido se intensificó y las luces parpadearon de nuevo, como si la electricidad estuviera a punto de cortarse. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó, pero al mirar alrededor, todo en la habitación comenzó a distorsionarse. Como si las paredes se estuvieran acercando, comprimidas por una fuerza invisible. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del vidrio de la ventana, una figura apareció detrás del paciente. Al principio, pensé que era una ilusión causada por el cansancio. Pero la figura era clara. Era humana, pero al mismo tiempo no lo era. Su contorno era borroso, como si fuera parte de la oscuridad misma. Mi corazón comenzó a latir desbocado. ¿Estaba viendo realmente eso? Pensé en salir de la habitación, pero las puertas se habían cerrado solas. Un sonido bajo, como un susurro, llenó el aire. Miré hacia la figura, que parecía moverse hacia mí. Estaba completamente inmóvil, pero algo en mí me dijo que no debía quedarme allí ni un minuto más. De repente, el monitor emitió una alarma estridente. El hombre que estaba en coma comenzó a moverse, pero de una manera inhumana, como si estuviera siendo arrastrado por algo que no podía ver. Los monitores de otros pacientes comenzaron a sonar, y una oleada de pánico me invadió. Corrí hacia la puerta, intentando abrirla, pero no podía. Estaba atrapado. La figura detrás del paciente seguía avanzando, y pude ver cómo su sombra se estiraba, como si estuviera tomando forma. Todo en la habitación se desvaneció cuando el ventilador dejó de funcionar, y un frío helado llenó el espacio. Las luces volvieron a parpadear una vez más antes de apagarse por completo. La figura desapareció, y la habitación quedó en completa oscuridad. La oscuridad era tan profunda que podía sentirla en mis huesos. No entendía qué estaba sucediendo, pero el miedo que sentí en esa habitación, la presión en el aire, la figura que vi, todo me decía que no estaba solo. Intenté no pensar en ello mientras corría por los pasillos, buscando la estación de enfermería, buscando respuestas, aunque sabía que nadie más había visto lo que yo. Cuando llegué a la estación, Clara me miró con una expresión de sorpresa, pero no preguntó nada. No era la primera vez que alguien salía de la UCI agitado, pero esta vez no podía ocultarlo. Mi respiración seguía acelerada, mi mente no dejaba de dar vueltas al mismo pensamiento. ¿Qué estaba pasando? ¿Te ves pálido? ¿Todo bien?, preguntó Clara, que me conocía bien. Era la enfermera de turno más experimentada y, aunque a veces parecía distante, siempre tenía una manera de calmarme. No podía contarle lo que había visto. Sabía que me tomaría por loco, y en realidad, ni siquiera yo estaba seguro de lo que había experimentado. Así que le mentí. Sí, solo estoy un poco cansado. Es la hora de la ronda y, bueno, los pacientes críticos siempre me ponen nervioso, dije, aunque no creía ni una palabra de lo que acababa de decir. Clara asintió sin dar más importancia al tema. Continuamos con nuestras tareas de la noche, comprobar las medicinas, realizar los informes de los pacientes y ajustar los monitores. No podía dejar de pensar en la figura, esa sombra que había aparecido detrás del hombre en coma. ¿Era una alucinación causada por el cansancio o algo mucho más siniestro? Pasaron un par de horas y, por alguna razón, el ambiente del hospital no se sentía igual. Algo había cambiado. El aire estaba pesado, la luz era más tenue de lo normal, y cada vez que miraba a un paciente, sentía como si estuviera esperando algo, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Decidí hacer otra ronda por la planta de cuidados intensivos, con la esperanza de que el aire fresco de los pasillos me ayudara a despejar la mente. Pero al caminar por los pasillos, sentí una vez más esa presión en el aire, como si las paredes se estuvieran acercando. Me sentí observado. Sabía que no era normal, pero no podía explicar por qué sentía ese escalofrío recorriéndome la espalda. A medida que avanzaba, vi algo que me paralizó. En la sala de espera de la planta, a un lado del pasillo, había una figura de pie, como si esperara algo o a alguien. Al principio, pensé que era una enfermera o un médico de guardia, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no era así. La figura estaba demasiado quieta, demasiado fija. Me acerqué cautelosamente, pero a medida que lo hacía, la figura se desvaneció. No fue un movimiento físico, como si alguien se hubiera ido. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Miré hacia atrás y hacia adelante,
buscando cualquier señal de que alguien más pudiera estar en el pasillo, pero no había nada. El lugar estaba vacío, más vacío que nunca. El miedo volvió a invadirme. Decidí darme por vencido y volver a la estación de enfermería. Necesitaba aire, necesitaba hablar con Clara, pero cuando volví, ella no estaba allí. La estación estaba vacía. Me quedé parado en la entrada por unos momentos, mirando alrededor, esperando verla salir de alguna habitación. Pero no lo hizo. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Todos los monitores de los pacientes en la UCI comenzaron a sonar al mismo tiempo. No eran alarmas de emergencia, pero sí emitían un pitido bajo y constante. El sonido era inquietante. Corrí hacia la planta sin pensarlo. Cuando llegué, encontré que las luces parpadeaban una vez más, y los pacientes estaban agitados, pero no de la manera habitual. Algunos movían las manos de manera incontrolada, otros respiraban erráticamente, y algunos simplemente miraban al vacío, con la misma expresión vacía que había visto en el hombre en coma. Al llegar a la habitación 501, la misma habitación donde había tenido la extraña experiencia, todo parecía estar en orden. El monitor de Luis, el paciente que había estado en coma, funcionaba perfectamente, y su respiración era estable. Pero algo en la atmósfera seguía siendo diferente. El aire estaba frío, mucho más de lo que debería, y la luz parpadeaba, haciéndolo todo parecer aún más inquietante. Me acerqué al paciente. Su respiración seguía normal, pero al mirarlo, no pude evitar sentir la misma presencia que había sentido antes. Algo invisible estaba en la habitación, algo que no debía estar allí. En ese momento, uno de los otros pacientes comenzó a gritar. No fue un grito normal, fue un grito desgarrador, un sonido que no se asemejaba a nada que hubiera escuchado antes. Cuando me giré para ver qué ocurría, vi como una sombra oscura se deslizaba por el pasillo. No era una sombra común, no era una de esas que se forman cuando la luz se refleja en algo. Era una figura tangible, que se movía como si estuviera viva. El aire se volvió aún más denso, y el grito del paciente resonó en mis oídos. Decidí salir de la habitación, pero antes de que pudiera moverme, la sombra avanzó hacia mí, como si me estuviera esperando. Cada vez que intentaba dar un paso atrás, la sombra se acercaba más y más. El frío se intensificó, y una sensación de desesperación se apoderó de mí. No podía moverme, no podía respirar. La sombra parecía atraparme, como si estuviera absorbiendo mi vida, mi energía. En ese instante, la luz volvió a encenderse, las máquinas se estabilizaron y la figura desapareció. La calma regresó al hospital, como si nunca hubiera ocurrido. No sabía si estaba perdiendo la razón o si había algo realmente siniestro sucediendo aquí, pero lo que sabía con certeza es que no podía seguir ignorándolo. Algo estaba mal en este hospital. Algo había despertado, y no tenía idea de cómo detenerlo. Las horas siguientes fueron un caos. Aunque las máquinas y los monitores volvieron a la normalidad, algo seguía latiendo en el fondo, como una pulsación constante que no lograba desaparecer. El hospital, normalmente un lugar de calma y control, parecía estar envuelto en una capa de oscuridad densa, como si los muros estuvieran más vivos que nunca. Los pasillos, antes familiares, se sentían más largos, como si se alargaran a medida que avanzaba. Decidí dirigirme a la sala de descanso para despejarme, pero algo me detuvo. Al pasar por el pasillo principal de la planta, vi una puerta cerrada. La habitación 507. No era una de las más frecuentadas, pero algo en ella me llamó la atención. La luz de la habitación parpadeaba de manera intermitente, y un leve sonido provenía de dentro, como si alguien estuviera rascando las paredes. Al principio, pensé que simplemente era el cansancio jugando con mi mente, pero no pude evitar la sensación de que esa puerta debía ser abierta. Tal vez había algo más, algo que podría explicar lo que estaba ocurriendo en el hospital. Me acerqué lentamente, y al tocar la manija, noté que estaba fría, más fría de lo normal. Giré la perilla y entré. La habitación estaba en completo silencio. La luz parpadeaba, como si estuviera luchando por mantenerse encendida, y la ventana estaba cerrada. No había viento, ni lluvia, pero el frío se sentía diferente aquí. Era un frío que no podía ser explicado. La figura de la cama estaba cubierta, pero no podía dejar de mirar hacia allí, como si algo me estuviera llamando desde debajo de las sábanas. De alguna manera, ya sabía que lo que encontraría allí no iba a ser bueno. Al acercarme a la cama, vi una pequeña caja de madera sobre la mesa de noche, algo que nunca había visto antes. No era una caja común. Era antigua, con detalles finos en la superficie.
Parecía que la habían dejado allí mucho tiempo atrás. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y mi respiración se hizo más pesada. ¿Por qué nunca había visto esa caja antes? ¿Qué hacía allí? Mi mano se movió sola hacia la caja, y cuando la abrí, un viento helado me golpeó en el rostro, como si la caja estuviera conectada a algo mucho más grande. Dentro de la caja, no había nada más que un pedazo de papel. Al desplegarlo, vi que estaba escrito en una letra que no reconocía. Las palabras eran extrañas, como si estuvieran en un idioma antiguo. Solo pude leer algunas frases: vuelve a la oscuridad, despertar de los que ya no deben estar, el ciclo está completo. No podía entender lo que significaba, pero sentí una presión en el aire, como si algo estuviera despertando dentro del hospital. De repente, una mano helada tocó mi hombro, y al girarme rápidamente, vi que la cama estaba vacía. La figura que había estado allí, una paciente que había estado en coma durante meses, ya no estaba. Mi mente no podía procesar lo que había sucedido. Nadie podía entrar o salir sin que los monitores lo detectaran. ¿Cómo podía ser esto posible? El aire se volvía más denso, y una sensación de ansiedad me invadió. Sentí que el hospital, de alguna manera, estaba tomando vida propia, como si algo dentro de él se hubiera despertado. Salí corriendo de la habitación, dejando la caja atrás, con la sensación de que acababa de abrir algo que nunca debería haber tocado. De vuelta en la estación de enfermería, traté de seguir con mis tareas, pero algo estaba claramente mal. Clara no estaba en la sala. Decidí buscarla por todo el hospital, pero la busqué en vano. Cada vez que preguntaba por ella, nadie parecía saber dónde estaba. Nadie la había visto salir. Una inquietud me invadió. Algo no encajaba. Decidí regresar a la planta de cuidados intensivos, la única parte del hospital que seguía llena de actividad. Al llegar, el caos me recibió de inmediato. Las alarmas de los monitores estaban sonando al mismo tiempo, pero no eran alarmas de emergencia. Era un sonido bajo, constante, que parecía hacer eco en los pasillos. Los pacientes parecían más agitados de lo normal, sus cuerpos convulsionaban como si estuvieran luchando contra algo invisible. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Algo estaba ocurriendo en este lugar, y ya no era solo un problema de máquinas rotas o fallos técnicos. A medida que me adentraba más en la planta, sentí una sombra detrás de mí. No era la sombra de una persona, sino algo más. Algo que se deslizaba entre los pasillos, que no era físico. La figura oscura, que había visto antes, apareció nuevamente al final del pasillo. Esta vez, sin embargo, parecía más definida. La silueta era alta, con un contorno humano, pero sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Me detuve en seco. Mi respiración se detuvo. ¿Era esto real? ¿Era una alucinación? Me giré para correr, pero los pasillos parecían extenderse ante mí, volviéndose cada vez más largos y oscuros. La figura comenzó a acercarse, y mis piernas no respondían. No podía moverme, no podía pensar. El pitido de los monitores se intensificó, y en ese momento comprendí algo que me heló por completo. No estaba solo. Esta figura, esta presencia en el hospital, había estado aquí mucho antes que yo. Estaba esperando a que el ciclo se completara. Y, de alguna manera, yo también era parte de ese ciclo. La sombra continuaba acercándose, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo en el hospital se desvaneció por un momento, y solo quedaba la figura, flotando en el umbral del pasillo. Mis piernas seguían sin responder, como si estuvieran atrapadas en el suelo, mientras la figura se deslizaba lentamente hacia mí. Los monitores seguían emitiendo su pitido bajo y constante, y los ecos del hospital se sentían cada vez más distorsionados. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mi respiración se aceleraba, y el aire a mi alrededor se volvió espeso, como si el espacio mismo me estuviera consumiendo. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a escapar. Pero no había nada. Las paredes parecían cerrarse, los pasillos se estrechaban, y la figura, ahora más cercana, era todo lo que veía. No tenía rostro, solo ojos brillantes, que me miraban fijamente. La luz de los pasillos parpadeó una vez más, y cuando volví a mirar hacia la figura, ya no estaba en el mismo lugar. Ahora, estaba justo frente a mí, su presencia era abrumadora. No podía moverme. No podía apartar la vista. Algo me decía que había llegado el momento, que todo lo que había sucedido hasta ahora no había sido una coincidencia. De repente, la sombra extendió una mano hacia mí,
y sentí un frío penetrante que me recorrió el cuerpo. Era como si la oscuridad misma me estuviera tocando, invadiendo cada rincón de mi ser. La sensación era tan fuerte que me hizo caer de rodillas. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por la sombra misma. Ya no podía escuchar nada más que el zumbido en mis oídos, el eco de un grito que no pude emitir. Un momento después, todo se detuvo. El frío desapareció, el aire se despejó, y la figura se desvaneció en la oscuridad. La luz volvió a encenderse con fuerza, y los monitores dejaron de sonar. Estaba de pie, temblando, en medio de los pasillos vacíos del hospital. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había sucedido, pero todo estaba en calma. El hospital, que antes me había parecido tan extraño, ahora parecía vacío, casi sin vida. Me arrastré hasta la estación de enfermería, tratando de comprender lo que había experimentado. ¿Había sido todo una alucinación? ¿O había algo realmente en este hospital que no podía comprender? Al llegar, vi a Clara, que estaba de pie junto a la mesa de trabajo. Ella me miró fijamente, con una expresión que no podía interpretar. Pero lo que más me sorprendió fue lo que dijo. «No estás solo, ¿verdad?», dijo, sin apartar la mirada de mí. Su voz era suave, pero llena de un tono que no había notado antes. Era como si supiera lo que había vivido. Me quedé en silencio, incapaz de articular una palabra. Clara se acercó lentamente y me puso una mano en el hombro. «Lo sé. Lo hemos sabido durante mucho tiempo. Todos los que trabajamos aquí lo sabemos», dijo, casi en un susurro. Miré a Clara, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ella estar al tanto de lo que había vivido si no le había contado nada? «¿De qué estás hablando?», logré decir, mi voz temblorosa. Clara me miró con compasión, como si todo estuviera claro para ella. Sus ojos mostraban una tristeza profunda, como si estuviera cargando con un secreto que no podía compartir. «Este hospital no es como parece. Ha estado aquí durante más tiempo del que crees. Ha visto cosas, ha sido testigo de eventos que no podemos entender. Algunas veces, lo que pasa aquí no es solo una cuestión de vida y muerte. Hay algo más, algo que se alimenta del miedo, de las almas que aquí se quedan atrapadas». Mis piernas se dieron de nuevo bajo mí, y me dejé caer en una silla cercana. No sabía qué pensar, no sabía cómo procesar lo que Clara acababa de decir. «Te lo contaría todo, pero hay algo que aún no comprendes. Algo que aún no has visto. Es el ciclo. Este hospital nunca estuvo destinado a curar a todos. Hay pacientes que entran y nunca salen, no por sus enfermedades, sino porque forman parte de algo más grande. Algo que está despertando nuevamente», continuó Clara, con una calma aterradora. «El hospital necesita alimentarse, y lo ha hecho durante generaciones. Ha estado esperando a que alguien lo descubriera. Y tú has sido la última pieza». Mis pensamientos se entrelazaban. ¿La última pieza? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué tenía que ver todo esto con la figura que había visto? ¿Con la sombra que parecía haberme acechado? Clara se acercó más, inclinándose para susurrarme al oído. «Ahora que sabes la verdad, no puedes salir. Nadie puede. Este lugar nunca te dejará ir». Cuando levanté la vista, el pasillo parecía más largo, las paredes más altas, como si el hospital hubiera crecido en un instante. No podía escapar. Sabía que no podía. No había salida. La sombra apareció nuevamente al final del pasillo. No era una figura que podía ver claramente, pero sabía que estaba allí. Y esta vez, no tenía miedo. Trabajo como auxiliar en el Hospital de San José. Hace casi 3 años que estoy en el turno de noche, y aunque al principio me costó acostumbrarme a los sonidos extraños que recorren los pasillos y las luces que parpadean en la oscuridad, ahora ya no me parecen tan raros. He aprendido a ignorarlos, a convivir con ellos. Las personas que trabajan en el turno nocturno de un hospital desarrollan una especie de sexto sentido. Sabemos cuando algo no está bien. No es porque algo se rompa o se caiga, sino por una sensación en el aire. Una presión que se siente como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. La noche empieza como siempre, pasillo tras pasillo, revisando a los pacientes. La mayoría están durmiendo, otros están demasiado graves para moverse, y unos pocos, los más afortunados, ya están con una sonrisa en los labios al recibir buenas noticias.
El ritmo es monótono, casi predecible, lo que hace que el trabajo pase rápido, o al menos eso pensaba. Una de las habitaciones que siempre me había inquietado era la 112. No porque estuviera especialmente llena de pacientes o fuera un lugar donde sucediera algo extraño. No. Era la habitación de la planta más vieja, la más aislada. Aunque nunca hubo nada raro realmente, siempre me pareció que las paredes de esa parte del hospital susurraban, como si alguien estuviera a punto de contarme algo que no debía saber. A lo largo de los meses, nunca tuve que atender a ningún paciente en esa habitación, hasta que una noche me encontré allí. El nuevo paciente, don Ramón, era un hombre mayor, de unos 80 años. Había sido ingresado de urgencia debido a un ataque al corazón. Parecía estar estable, pero la verdad es que su estado era bastante grave. A pesar de ello, no me preocupé demasiado, había visto muchos pacientes en situaciones peores. Cuando entré a la habitación 112 esa noche, lo primero que noté fue el aire frío. Un frío que no se sentía en el resto del hospital. Pensé que tal vez el sistema de calefacción estuviera funcionando mal, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que las cortinas estaban completamente inmóviles. No había brisa alguna, pero el aire se sentía más denso, como si algo lo estuviera presionando desde fuera. Don Ramón estaba dormido, o al menos eso pensé. Su respiración era irregular, como si estuviera luchando por mantenerse estable. Era extraño, porque en los días previos su estado parecía mejorar. Sentí la necesidad de acercarme a él y ajustar su equipo, pero cuando me incliné sobre su cama, algo extraño ocurrió. Vi cómo su pulso se aceleraba, pero no fue un aumento natural. Parecía como si algo estuviera forzando su ritmo cardíaco. Como si algo lo estuviera despertando. De repente, el monitor comenzó a pitar. No fue una alarma común. Era un pitido bajo, constante. En ese momento, el hombre abrió los ojos, pero no de la manera que uno espera. No fue un despertar tranquilo. Fue como si se hubiera incorporado de golpe, como si estuviera luchando por salir de algo, de una pesadilla, tal vez. Y sus ojos, esos ojos me miraron fijamente, con una intensidad que me hizo sentir incómoda. No era un mirar común, era como si me estuviera reconociendo, pero no como una persona. Como si hubiera estado esperando que alguien viniera a ver lo que estaba a punto de suceder. Me aparté rápidamente de su cama, y en ese instante, escuché un sonido bajo. Un murmullo, apenas audible, pero suficiente para que mi piel se erizara. Era como si alguien susurrara desde las paredes, como si el hospital estuviera hablando en voz baja, contándome algo que no debía saber. Fue un sonido tan extraño que no pude evitar mirarlo, buscando algún indicio de que era producto del estrés o de la fatiga. Pero no fue así. Estaba segura de lo que había escuchado. Me quedé en la habitación durante unos minutos más, con los monitores pitando suavemente en el fondo, hasta que la alarma volvió a sonar. Esta vez más fuerte, más urgente. El equipo de emergencia acudió rápidamente, y aunque no me pidieron que interviniera, estuve allí para ayudarles con lo que pude. Don Ramón pasó a cuidados intensivos inmediatamente. Algo me decía que no era solo un caso de un hombre mayor con un ataque al corazón. Había algo más en su condición, algo que no podía explicar. Esa noche, después de todo, el hospital volvió a la calma, pero no pude dejar de pensar en lo que había pasado en la habitación 112. Algo me decía que todo no era tan sencillo como parecía. No era solo el estado de un paciente crítico. Había algo en esa habitación, algo que había estado esperando. Pasaron varios días después de la emergencia de don Ramón. El hospital retomó su curso normal, pero algo en mí seguía inquieto. Nadie más parecía notar lo extraño en su habitación, ni el aire pesado ni el murmullo que había escuchado. Solo yo, que seguía con esa sensación de que algo no encajaba. El hecho de que todo volviera a la normalidad me desconcertaba aún más, como si nada hubiera pasado. Don Ramón se mantenía en estado crítico, y aunque su respiración era irregular, el equipo médico lo mantenía bajo vigilancia constante. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en los extraños momentos que había vivido en la habitación 112. Nadie lo había notado, pero para mí todo parecía estar más oscuro desde ese incidente. Como si el hospital estuviera cambiando poco a poco, como si algo más estuviera tomando forma entre sus paredes. Una noche, después de terminar mi ronda habitual, me dirigí a la estación de enfermería. Estaba cansada, pero había algo que me impulsaba a revisar nuevamente la planta donde estaba don Ramón. No sé por qué, pero sentía que no podía dejarlo allí, que algo iba a suceder en cualquier momento. Cuando llegué a la planta de cuidados intensivos,
todo parecía en orden. El pitido de los monitores, los pasos de las enfermeras y médicos que pasaban, las luces intermitentes del sistema de emergencia. Sin embargo, al llegar al pasillo donde estaba la habitación 112, noté algo raro. Las luces parpadeaban, como siempre lo hacían en esta sección, pero esta vez la luz se apagó por completo, dejando el pasillo sumido en la oscuridad total. El pasillo estaba vacío, pero una vez más, sentí esa sensación. La misma sensación de ser observada, de que algo estaba esperando. La habitación 112 se encontraba al final del pasillo, y aunque no estaba sola, me sentí como si estuviera caminando hacia algo que no debería ver. No quería entrar de nuevo, pero al mismo tiempo, sentía que debía hacerlo. Me acerqué con cautela. No era la primera vez que entraba a una habitación oscura, pero esta vez sentí que todo era diferente. Al abrir la puerta con la luz de mi linterna, la habitación estaba vacía. Don Ramón ya no estaba en la cama. Sentí un nudo en el estómago. Me apresuré a revisar los monitores, y aunque los registros indicaban que su condición seguía siendo crítica, su cama estaba vacía. De repente, escuché el sonido de una respiración agitada proveniente de la esquina de la habitación. Mi corazón se aceleró, pero lo que más me sorprendió fue que la respiración no venía del paciente. Miré hacia la esquina, y en la sombra más profunda, vi la figura de un hombre, de pie, mirando hacia la ventana. No era don Ramón. No era nadie de la planta. Era una figura oscura, con la silueta de un hombre, pero sin rostro. Mi mente no pudo procesarlo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero su presencia era tan fuerte, tan abrumadora, que el aire en la habitación se volvió espeso, como si alguien estuviera quitando la vitalidad del espacio. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada, mientras la figura se acercaba cada vez más. Fue en ese momento cuando escuché un susurro, débil, casi imperceptible, que se filtró en mi mente como una verdad siniestra. Vas a quedarte aquí. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La sombra se detuvo justo frente a mí, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me observaba. De alguna manera, sentí que me estaba absorbiendo. Como si estuviera atrapada en algo mucho más grande que yo. De repente, el monitor comenzó a sonar con fuerza. La figura desapareció, y las luces volvieron a parpadear, iluminando de nuevo la habitación. Miré alrededor, buscando la figura, pero ya no estaba. Don Ramón regresó a la cama, respirando pesadamente, como si nunca se hubiera movido. Todo parecía como antes, pero algo había cambiado. Algo me decía que lo que acababa de ver no era producto de mi imaginación. Salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de mí, y me apoyé en la pared. Estaba sudando, mis manos temblaban, pero sabía que no había nada que pudiera explicar lo que había sucedido. El hospital estaba lleno de secretos, y cada vez me sentía más atrapada en ellos. El resto de la noche pasó en silencio. Los pacientes parecían tranquilos, las alarmas no volvieron a sonar, y las enfermeras seguían con su rutina habitual. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. La figura, el susurro, todo lo que había sucedido en la habitación 112. Algo me decía que no era la primera vez que ocurría. Algo en este hospital estaba esperando. Y yo había abierto una puerta que no podía cerrar. La noche siguiente me encontraba en la estación de enfermería, intentando mantener la calma. Todo lo que había experimentado en la habitación 112 me daba vueltas en la cabeza, pero cuando intentaba contarle a Clara lo sucedido, las palabras se me atoraban en la garganta. No me iba a creer. Pensé que lo que había visto había sido producto del cansancio, o quizás alguna ilusión provocada por el estrés. Pero algo en lo más profundo de mí me decía que lo que había vivido era real. El turno avanzó en silencio, casi como si el hospital estuviera esperando algo. El aire seguía denso, y esa sensación de ser observada no me dejaba. Algo había cambiado en la atmósfera del lugar. La presión en el aire era más intensa, como si una sombra invisible estuviera cubriéndolo todo. Fue a las 3 de la mañana cuando sentí que no podía más. Decidí regresar a la planta de cuidados intensivos, la planta donde todo había comenzado, donde había visto a la figura y había presenciado lo inexplicable. Quería estar allí, quería enfrentarme a aquello que me estaba acechando. Cuando llegué a la planta, todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Los monitores sonaban como siempre, los pacientes dormían, y la luz de emergencia titilaba débilmente. Sin embargo, algo no estaba bien.
A medida que caminaba por el pasillo, vi como una de las puertas de las habitaciones se cerraba lentamente, como si alguien estuviera adentro. La habitación 116. No era una habitación que hubiera visitado antes, y de hecho, no tenía ningún paciente asignado esa noche. El hecho de que la puerta se cerrara sola me dejó inquieta. No podía explicarlo, pero algo me empujaba a acercarme. Al abrir la puerta, sentí un frío abrumador. La habitación estaba oscura, con solo una pequeña lámpara encendida. La cama estaba vacía, pero lo que me hizo dar un paso atrás fue lo que vi en el suelo. Había una figura, como una silueta humana, pero completamente negra, como si fuera una sombra sólida. Estaba en el centro de la habitación, inmóvil, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me observaba. El aire estaba espeso, y el ambiente era tan denso que sentí que me costaba respirar. Sin embargo, lo más inquietante fue la sensación de que no era la primera vez que veía esa figura. La figura me era familiar, como si ya la hubiera visto antes, aunque no en este contexto. Miré a mi alrededor, pero no había ningún paciente, ni ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Lo único que había era esa presencia oscura, tan aterradora y tan quieta. Mi corazón latió con fuerza, pero mi cuerpo no se movía. Estaba atrapada, mirando esa sombra, sabiendo que no podía salir de allí sin enfrentarlo. Decidí acercarme lentamente, sin saber exactamente por qué. Cada paso que daba hacia la figura oscura parecía más pesado que el anterior. No era miedo lo que sentía, sino una necesidad de saber, de comprender qué estaba sucediendo. Al llegar cerca de la sombra, algo extraño ocurrió. La luz de la lámpara parpadeó, y durante un segundo, la figura desapareció. No se desvaneció, simplemente se desintegró, como si nunca hubiera estado allí. Pero cuando miré al suelo, algo dejó un rastro. Un rastro oscuro que se arrastraba hasta la esquina de la habitación, donde había una vieja silla de ruedas, cubierta de polvo. Sin pensarlo, me dirigí hacia la silla, y al acercarme, sentí una presión en el pecho, como si la misma habitación estuviera aplastándome. Al tocar la silla, un fuerte susurro llenó la habitación. No era una voz, sino un sonido bajo, casi como un murmullo, que parecía provenir de todas partes. Fue entonces cuando sentí que algo en el aire cambiaba. La luz de la lámpara parpadeó por última vez y se apagó por completo. Quedé en completa oscuridad. En ese momento, algo me susurró al oído. No pude entender las palabras, pero era un susurro tan bajo, tan cercano, que sentí que mi piel se erizaba. No podía moverme. El aire estaba congelado, y sentía que todo a mi alrededor se estrechaba. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de pasos. Los pasos de alguien que venía hacia mí, lentamente, pero con una precisión inhumana. Eran pasos suaves, pero al mismo tiempo inconfundibles. De repente, la puerta de la habitación 116 se cerró con un golpe fuerte. El sonido fue tan ensordecedor que me hizo saltar. No podía quedarme allí. Corrí hacia la puerta, tratando de abrirla, pero estaba bloqueada. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a salir, pero todo a mi alrededor estaba vacío. Fue cuando volví a mirar la silla de ruedas que lo vi. No era una sombra. Era una figura humana, de pie junto a la silla. El rostro era oscuro, distorsionado, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me deslumbró. De alguna manera, sentí que esa figura me conocía. Me miraba como si supiera algo que yo no sabía. Finalmente, la puerta se abrió. No sé cómo ni por qué, pero estaba libre. Corrí hacia el pasillo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La figura ya no estaba, pero sabía que no era un sueño. No era una alucinación. Regresé a la estación de enfermería sin decirle a nadie lo que había visto. Clara ya no estaba allí. Nadie parecía notarlo. Y aunque todo había vuelto a la normalidad, algo me decía que el hospital ya no era el mismo. Algo oscuro había despertado. Algo que había estado esperando. Y yo había sido testigo. El resto de la noche pasó en completo silencio, pero ese silencio era diferente al de antes. Ya no era la calma tranquilizadora que normalmente acompaña al turno nocturno. Ahora, el hospital parecía estar lleno de ecos, susurros que provenían de lugares que no podía identificar. Cada paso que daba por los pasillos era seguido por una sensación de incomodidad, como si estuviera caminando sobre un suelo que ya no me pertenecía. A pesar de todo, traté de concentrarme en mis tareas. Había pacientes que necesitaban atención, y el trabajo debía seguir adelante. Sin embargo,
no pude dejar de pensar en lo que había sucedido en la habitación 116. No podía dejar de visualizar la figura, la distorsión de su rostro, los ojos brillando en la oscuridad. Algo me decía que no había terminado. Algo me decía que ese lugar no me dejaría ir tan fácilmente. Antes de terminar mi turno, decidí dar una última vuelta por los pasillos, revisar a los pacientes más graves y hacer la última ronda de controles. Mi cabeza daba vueltas, pero mi cuerpo seguía funcionando, como si estuviera atrapado en una rutina que no podía romper. Mientras caminaba por los pasillos, un sonido extraño comenzó a llenar el aire, una vibración suave pero inconfundible que parecía provenir de las paredes mismas. No era un sonido físico, sino algo más profundo, como si el hospital estuviera susurrando. Al pasar por la planta donde estaba don Ramón, algo me detuvo. La habitación 112 estaba abierta. No me sorprendió, ya que era común que se quedaran algunas puertas abiertas por descuido. Pero al mirar dentro, la sensación de que algo estaba mal me invadió de inmediato. La cama de don Ramón estaba vacía. No solo vacía en el sentido de que él no estaba allí, sino como si nunca hubiera estado. Las sábanas estaban arrugadas, pero no de la manera en que alguien se movería en la cama. No, eran como si alguien las hubiera arrancado. El aire en la habitación era denso, como si algo lo hubiera absorbido todo. Me acerqué con cautela, y al mirar más de cerca, vi que las paredes estaban cubiertas con marcas. No eran marcas normales. Parecían dibujos, pero no había sentido en ellos, como si fueran trazos dejados por una mano temblorosa. Los dibujos parecían estar formándose mientras miraba, como si la misma oscuridad los estuviera creando en tiempo real. El frío aumentó y, en ese momento, lo supe. Algo en el hospital había despertado. Algo que había estado oculto, esperando, y ahora estaba reclamando su lugar. El susurro, la vibración en el aire, todo me lo decía. No podía escapar de ello. Me quedé allí, mirándolo, como si algo me hubiera atrapado, como si no pudiera apartar la mirada. Y en ese momento, escuché un susurro tan claro como nunca antes. Vas a quedarte aquí. No pude moverme, no podía reaccionar. Estaba atrapada. El miedo me paralizó, y mi respiración se detuvo. Algo detrás de mí se movió, y antes de que pudiera voltear, una sombra pasó por el umbral de la puerta, deslizándose hacia el pasillo. Era la figura. No era la misma sombra que había visto antes. Esta era diferente. Era más grande, más definida, y se movía con una fuerza que parecía arrancar la luz de su camino. En ese instante, supe que el hospital no solo estaba vivo, sino que también se alimentaba. El lugar se estaba tragando todo lo que quedaba de nosotros. Salí de la habitación corriendo, sin detenerme, sin pensar en nada más. Llegué a la estación de enfermería, pero esta vez, no había nadie. Clara había desaparecido. Los monitores seguían sonando, pero el sonido ya no era reconfortante. Era como un lamento lejano, como si los monitores mismos estuvieran pidiendo auxilio. Sabía que algo en este hospital había cambiado para siempre. Miré hacia la entrada del hospital, y por primera vez, sentí que no iba a salir. No iba a escapar de lo que había despertado. No sabía si estaba perdiendo la razón, o si lo que estaba viviendo era tan real como el aire que respiraba. Pero lo que sí sabía con certeza era que este hospital no era solo un lugar de trabajo. Era una entidad que nos había absorbido a todos, que nos había tomado en sus entrañas. Y, al parecer, yo también formaba parte de su ciclo, una pieza más en un juego del que no podía escapar. La figura apareció en el pasillo, pero ya no me asustaba. De alguna manera, entendí lo que estaba pasando. No era solo un hospital. Era un refugio para aquellos que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Era un lugar donde las sombras esperaban, donde las almas se quedaban atrapadas. Y yo ya era una de ellas.